ds. Como aquí se habla, son de orbitales, ya no de órbitas como hablaba Bohr, sino de orbitales. Y aquí ya no se habla de que el electrón está en determinado radio con determinada energía, no. Sí que el electrón o electrones están en una región, en una nube electrónica, donde posiblemente estén ahí, que hay la posibilidad para poderlos saber cuántos electrones se encuentran en esa probabilidad, están los números, por eso estamos los números cuánticos. Esta, por ejemplo, es una nube electrónica, esto es una nube electrónica, ese es de los orbitales S. Si dice 2 es porque es el nivel 2. Ahorita miramos, el nivel 2 es el nivel de energía. El N que hemos estado hablando para definir la energía, ¿cierto? La energía de Bohr, por ejemplo, que decía que era menos 13.6 electronvoltios sobre N cuadrado. Ese N es ese 2. Esos son los niveles energéticos. Entonces, aquí en esta nube electrónica, en el nivel energético 2, no me muestra la de 1, pero bueno, ese es el nivel energético 2. Este 0 significa que es el orbital S y por eso es una esfera. Fíjese aquí también tenemos el nivel de energético 4 y el 0. El 0 significa que son, por ejemplo, en el nivel 4, o sea, sería, por ejemplo, 1, creo que es este 1, el centro, 2, 3 y 4. Aquí, por ejemplo, son 2. La probabilidad de encontrarlo en esta nube o en esta nube. Si me dos niveles en el nivel 2. El nivel 1 solo sería una esfera, ¿cierto? El nivel 4 sería entonces 1, la probabilidad de encontrarlo aquí, aquí y acá. Eso. Los que son así como lóbulos, como un corbatín, yo le diría, es, por ejemplo, los orbitales P, o sea, del nivel energético. Este es el nivel energético 2 y este es el orbital 1, que corresponde a los P. Los P puede ser 3. Este, por ejemplo, digamos que este es el eje Y, X o el Z, que no lo veo. Bueno, sería como saliendo del tablero. Pero entonces, ahora ya hablamos es de nubes electrónicas. Entonces, aquí, nubes electrónicas. ¿Sí? Tenemos una nube, esa nube electrónica está conformada por niveles y esos niveles están conformados por subniveles. Y los subniveles están formados por los orbitales. Es algo así. Tenemos la nube electrónica que está formada por niveles, ¿cierto? Esos niveles por subniveles y esos subniveles están formados por los orbitales. Bueno, los números cuánticos me indican a qué nivel, subnivel y orbital están los electrones. Cada electrón. Recordemos una cosa, por ejemplo, aquí tenemos el núcleo del átomo y estos son, por ejemplo, este es el nivel energético 1, 2, ustedes se acuerdan de los niveles de energía que hacíamos, por ejemplo, para el átomo de hidrógeno, que hablábamos, por ejemplo, de poder encontrar la longitud de onda, por ejemplo, cuando pasaba de un nivel a otro, eso era la serie de Lyman, Brackett, Pachen y eso, ¿se acuerdan? Y pintábamos los niveles de energía. Entonces aquí tenemos el núcleo, tenemos el nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. En la tabla periódica, ¿dónde se ven esos niveles de energía? En la tabla sería, por ejemplo, esta fila corresponde a los electrones que tienen el nivel n igual a 1. A esa fila se le llama también capa, la capa K. O sea, estos dos átomos, el nivel de energía, o sea, el nivel de energía es para n igual a 1. N igual a 1, el nivel de energía n igual a 1. Para la siguiente fila, estos de acá son este sería, o sea, las capas son así, capa K, L, M, N, ¿sí? K, L, M, N, O, P, Q. ¿Sí me entiendes? Pero son así. Es que aquí la tengo. Aquí sería K, L, M, N, O, P, Q. Entonces, pero van así. El nivel 1 es este, capa K. El nivel 2 es este, capa L. El nivel 3 son estos átomos con la capa M. El nivel 4 es la capa N y así. ¿Sí me entiendes? Van así. Bueno, y así se notan el nivel energético 1. Y eso sería mi primer número cuántico. El número cuántico N, ¿cierto? Que tiene que ver, N significa el nivel energético en que se encuentra, ¿cierto? Bueno,
Hay una regla que se llama la regla de Rydberg, que me dice si tienes el nivel N, ahorita lo demostramos, el número de electrones para cada nivel. Si, por ejemplo, estamos en el primer nivel, a ver, digamos acá, el número de electrones son 2, porque usted reemplaza aquí N igual a 1 y eso el número de electrones son 2. Por ejemplo, el hidrógeno, la configuración electrónica es 1s y la configuración de electrónica de este es 1s2. O sea, hasta 2 hay. ¿Sí me entiendes? Hasta 2. Por ejemplo, para la capa L. En la capa L, aquí, ¿cuántos electrones tendríamos? El máximo de electrones que tendríamos en esa capa sería 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. 8 electrones. En la capa M, después lo miramos con más detalle, cómo es eso pero esta regla sí funciona, esta es una ley empírica que funciona. El número de electrones es con esta regla, 2n al cuadrado. Bueno, entonces les dije, la nube electrónica está conformada por niveles, y los niveles están conformados por subniveles. El subnivel es el otro número cuántico. En química lo llaman subnivel, pero nosotros en física lo llamamos número cuántico orbital o de momento angular, que es el L. ¿Cierto? En química lo llaman subnivel y en física lo llamamos número de cuántico orbital o momento angular. Ese es el que me indica como la forma geométrica que tiene el orbital. Entonces tenemos, por ejemplo, bueno, una cosa, los niveles de energía, por ejemplo, los niveles energéticos son números cuánticos, son enteros. Por ejemplo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, son números enteros. El L va a ir de 0 a 0, 1, 2, 3, hasta n-1, hasta este n-1. Ahorita miramos esto, pero yo quiero mostrar esto que observé. Por ejemplo, en los orbitales. El L me indica la forma geométrica del orbital. Por ejemplo, si es un orbital S, para L igual a 0, el subnivel es 0, ¿cierto? El subnivel es 0, 1, 2 o 3. Y cada uno de estos números corresponde a una letra. Por ejemplo, el 0 corresponde al orbital S, el 1 corresponde al orbital P, el 2 corresponde al orbital D y el 3 corresponde al orbital F. Me interesó esto. Por ejemplo, el 0 lo llaman disque sharp, el 1 principal, el otro difuso y el 3 fundamental. Bacano. Para cada subnivel hay un número de electrones. Por ejemplo, para el nivel S hay 2 electrones, para el P hay 6, para el D hay 10 y para el F 14. Los orbitales. ¿Cómo era el cuento? Orbital 1. Sí. Por ejemplo, si es una S, como eso es una esfera, entonces solo tendremos un orbital. Para los P, ahorita les muestro, son 3 orbitales, PX, PY, PZ. Para los D tenemos 5 orbitales. Sería, venga, les muestro. Espere, ¿cómo es eso del? Espere. ¿Dónde fue que yo? Pues en el tablero. Lo borré. Aquí está. Sí, a ver. Estamos apenas en el segundo número cuántico, que es el subnivel, que me da la forma geométrica del orbital. Esto es una berraquera. Mire. Entonces aquí dice orbital, ¿sí o no? Aquí dice, para n igual a 1. Ese es para n igual a 1 tenemos el orbital S, que es una esfera. La forma geométrica es una esfera. Mire que no hay más para n, aquí no hay más. Para n igual a 1 no hay más. Porque este L va hasta n-1, ¿cierto? Y n-1 entonces sería 1 menos 1, 0. Si yo pongo para el número cuántico principal 2, yo tendría 2
L's, porque va hasta n-1. Entonces tendría el 0 y el 1, ¿cierto? El 0 y el 1, ahí está. Entonces, el orbital S es este, sería 2S, ¿cierto? Y teníamos 0 y 1. Pero con el 1 tengo 3 orbitales, PZ, PX y PY. Tan bacano. ¿Sí te fijas? Entonces, espera, lo hago aquí en el tablero. Que lo hago, ¿dónde? Acá. Espera, lo hago en una tablita. Mira, aquí tenemos el número cuántico principal L. Ese es el nivel L. Este es el subnivel L, ¿cierto? Ese es el número cuántico principal. Y el L, entonces les dije que era el número cuántico orbital, ¿cierto? Ese. Entonces, digamos que yo tengo para n igual a 1. Para n igual a 1, bueno, este L va, ¿cómo les escribo? Espere. Aquí, n es un número 1, 2, 3, 4, hasta, listo, hasta el infinito. ¿Sí me entiendes? Pero el L va, póngale cuidado, L va 0, 1, 2, 3, hasta n-1. ¿Listo? Entonces, si n vale 1, este L va hasta n-1, o sea, L vale 0. Si, bueno, recuerden que aquí están las capas, ¿no? Capa acá, capa L. Entonces, el nivel de energía en la capa L es el 2. Si n vale 2, L ¿cuánto vale? 0 y 1, porque va hasta n-1. Entonces, vale, 0 y 1. Pero ¿cuántos orbitales? Bueno, ¿cuántos electrones hay? Voy a colocarle con rojo. El número de electrones que hay acá. Solo hay 1. Bueno, sin contar el spin, ¿no? Pero digamos que aquí hay un 1. Si es lo que digo yo acá. Permítame un segundito, quiero mirar. Sí, 1. Eso. 1. Listo. Entonces, en el 0 hay 1. Pero en este 1 hay 3. ¿Por qué? En el 0 hay 1. Quiero colocarles aquí con color verde. Si L es 0, cuando es 0 lo vamos a llevar el orbital S. Si es 1, el orbital P. Si es 2, el orbital SPD. Si es 3, el orbital F. Cuando yo digo aquí que este es 0, entonces este es el orbital S. ¿Sí me entiendes? Cuando es 0 es el orbital S. Y solo hay 1. Cuando es P, hay 3 posibilidades. Hay 3. PX, PY y PZ. Vuelvo a mostrar la simulación. Entonces vuelve acá, mire. Cuando es 1, es ese. Y solo hay 1. O sea, N vale 1, L vale 0. Y no hay más, ¿cierto? Cuando N es 2, nivel energético 2, con 0, solo hay S. Solo hay S. Pero si yo pongo L con N2, L1, ya tengo 3 posibilidades. Los 3, 1, 2 y 3. Chévere, ¿no? Venga, les paso esta simulación para que ustedes la vean en sus casas. Me parece muy chévere. ¿Listo? Eso. Sigamos así que jugando un poquito, ¿cierto? 3 veces. Listo. Sí, esta sería la capa KL. Seguimos con la capa KLM. En M tenemos 3. Número principal 3.
Entonces vamos acá, 1, 2 y 3. Ahora vamos a ver los orbitales. Entonces tendríamos que este L va hasta n-1. Entonces aquí sería 0, 1 y 2. Para 0, entonces tendremos un electrón. Para 1 tenemos 3. Pero para 2 tiene, creo que 5. 5, sí. 5. ¿Cómo así? Entonces aquí sería, ese es el orbital S, este tendríamos PX, PY, PZ, y este tendríamos DX al cuadrado menos Y al cuadrado, DXY, DXZ, creo que es, son 5. Espérate, ¿dónde lo veo? Este creo que lo veo, espérate un segundito, creo que lo puse acá, espere. Aquí se me la da todos los orbitales. Espera un momentico. No me acuerdo de esos D. Son 5. Los D son 5. Mira, aquí está. Orbital S, orbitales P, PX, PY y PZ. Bueno, aquí están los 3S, 3PX, 3PY, 3PZ. Estos son los D, que son 5. Entonces, en el 1, que es el orbital P, sería PX, PY y PZ. ¿Sí me entiendes? Y los D son 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces sería 3, DXY. Eso es como estar como un trébol en el plano XY. Esto es un trébol en el plano XZ. Este es un trébol en el plano YZ. Ese es en el plano X cuadrado menos Y cuadrado. Y este es en el plano Z. Pero ya es diferente a esto, ¿no? Es como un lóbulo y alrededor como un anillito ahí. Entonces este es el de Z cuadrado. Entonces en los orbitales D, 5 en los orbitales D. Muestra si aquí muestra los F. Y estos son los F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es más complicados. ¿Cierto? Y eso sería en la capa, ya les muestro que estoy haciendo, KLMN, cuando es 4. Pero déjeme colocar los F acá. Voy a ocultar esto, los F serían Z cubo, coma, XZ cuadrado, coma, YZ cuadrado, coma, XYZ, coma, X cuadrado menos Y cuadrado, coma, X cuadrado. Esto no es para que se lo aprendan, sino para que lo sepan, ¿sí? Que en el nivel, los orbitales F son 7. 3x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, espere, déjeme mirar acá. Entonces, orbitales. Tenemos que para S, 1, para P, 3, para 2, 5 y para 3, 7, para el F7. Y aquí, esto es como, ¿sí? Listo, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, aquí sería, ¿ves? Entonces, fíjese que en la capa K solo está, entonces, un electrón con la orbital S. En la capa L, entonces, que sería el nivel energético es 2, el orbital es 0, 1, porque va hasta n-1, y entonces el 0 tenemos este orbital, y en el 1 tenemos estas 3 posibilidades. Si es en la capa M, tenemos 3, 0, 1, 2, entonces en el 0 tenemos 1, en el 1 tenemos 3, en el 2 tenemos 5 orbitales. Y en la capa N tenemos 4, entonces aquí sería 0, 1, 2 y 3. Y haríamos exactamente lo mismo, ¿cierto? Bueno, aquí, perdónenme.
¿cierto? Sino que aquí sí tendremos, entonces, orbitales S, orbitales P, orbitales D y orbitales F. Y en los F estaría estos de acá que están acá. Estos son los orbitales F. ¿Sí? ¿Me entiendes? 0 sería un orbital. 1 serían 3 orbitales. Entonces, 0 sería un orbital. Tendríamos un orbital, ¿cierto? En el 1 tendríamos 3 orbitales. En el 2 tenemos 5 orbitales. Y en el 3 tendríamos 7 orbitales. Chévere, ¿no? Eso es. Eso es. Entonces, el subnivel, que es este L, me da la forma de los orbitales como se muestra acá. Como se muestra acá, la forma. Entonces, la forma de los S es una esfera, la forma de los P es como un corbatín, y tenemos 3, PX, PY, PZ. La forma de los D son como tréboles, ¿sí? Como tréboles, a excepción de este, y son 5. Y la forma de los F, pues es una más compleja, que serían estos de acá. ¿Listo? Ese sería el L. Ay, bueno, les estaba mostrando en la simulación. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos el 3, y entonces en 3 ya me muestra el 0, ¿cierto? El 0, que es 1 nomás, sería ese, el S. Aquí sería el 1, que ya me forma los 3 PX, PY, PZ, y el 2, que ya me forma entonces los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Si n vale 4, por ejemplo, n vale 4, entonces aquí sería 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? Pero ya sabemos que para el 1, entonces tenemos 3 posibilidades, para el 2 tenemos 5 y para el 3 tendremos 7. 7 que sería este, 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 este y este. Chévere, ¿no? Eso es el orbital L. El orbital L. Entonces ya tenemos ya he hablado de dos números cuánticos, el principal, que es el nivel energético, el L, que es la forma del orbital, la forma que tiene el orbital. Bueno. Bueno, esto ya lo dije. Acá, es que vean, no toca para que no me olviden. Los valores que toma L para la capa O. ¿Qué valores toma L para la capa O? La capa O equivale a n igual a 5, ¿cierto? Si le pregunto yo qué valores toma L para la capa O, entonces ya sabemos que L toma valores hasta n-1. Entonces tendrá valores de qué? L tomará valores de qué? Entonces usted fácilmente contesta esa pregunta. ¿Qué valores toma L para la capa O? Entonces usted se dice, pues, profesora, como L va hasta n-1, entonces aquí sería, para la capa O, tomaría, la O va hasta el 5. Entonces L tomaría valores de 1, 2, 3 y 4, hasta n-1. Dice, ¿qué valores toma L para la capa M? M, el nivel energético es 3. Entonces, el L tomaría valores de ¿quién? De 1 y 2. ¿Cuántos subniveles tiene la capa N? Es lo mismo, es la misma pregunta, porque L es el subnivel. Entonces, la capa N es hasta 4. Entonces, tú dices L sería igual, como es hasta 4, tendría que ser 0. Ay, niño, me falta el 0, ¿no? Qué pena. Aquí es L, porque es el S. 0, 1, 2, 3. La capa O va hasta el 5. 3 y 4. ¿Qué valores? Aquí me faltó el 0, qué pena. Aquí es 0, 1 y 2. M vale 3, ¿cierto? M vale 3. ¿Cuántos subniveles tiene la capa N? La capa N, que es 4, sería 0, 1, 2 y 3. ¿Cierto? Eso es. ¿Qué valores toma la capa L para la capa O? Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y la capa O es el 5, ¿sí se dan cuenta?
¿Qué valores toma L para la capa N? M vale 3, o sea que sería 1, 2 y 3. Mire qué interesante. ¿Qué valores ¿Cuántos subniveles tiene la capa N? La capa N tiene hasta N-1, entonces sería, y es 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí se dan cuenta? El número de subniveles corresponde a la capa. Este, por ejemplo, tiene, repito, O es 5. ¿Y cuántos números cuánticos hay acá? 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí, M vale 3 y aquí tenemos 3. L en la N, N vale 4 y aquí tenemos 4. Por lo que se cuenta el 0, que es el orbital S. Bueno, notación de los electrones, me pareció también interesante, es la siguiente. Por ejemplo, a ti te dicen, este es un número, una configuración electrónica. Vamos a hablar de las configuraciones electrónicas. ¿Qué representa cada parte? Así como en el álgebra Baldor, que representa el 3x al cuadrado, ¿no? Más o menos es así. Entonces vamos a hablar de las configuraciones electrónicas, donde vamos a hablar de los números cuánticos que hasta ahora hemos visto. Por ejemplo, vamos a decir que dentro de la configuración electrónica, un número puede ser 6p y 2. Eso no es 6p elevado a las 2, no, eso es 6p2. ¿Qué significa el 6? El 6 significa el número energético, el 6, n igual a 6, ¿sí? Ese es el n igual a 6, si estamos en el p, ¿cierto? El p significa el orbital, ¿cierto? El orbital, bueno, pilas porque esto es la capa, ¿no? Ahí coincidió, pero bueno, el p es el subnivel que es la capa, el L, ¿cierto? El L es la forma, el p sería, ¿te acuerdas? PX, PY, PZ, eso, la forma del orbital. La forma del orbital, que es como un corbatín, ¿cierto? Y 2 son el número de electrones. Esa es la forma que se lee estos electrones, cuando son notados así. Bueno, hay otro número cuántico, que es el número cuántico magnético orbital, que sería el ML, ¿cierto? El ML. Eso me da la orientación o dirección del orbital cuando se le aplica un campo magnético. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la capa K, la primera capa, K, n igual a 1. Subnivel sería 0. Y este ML va a ir tiene que estar relacionado con este subnivel. Tiene que ser de menos L, puntico, 0 a L. Así va a ir. Entonces, si n vale 1, el subnivel L va a ser 0 y este va a ser, como es de menos L, 0, 1, pues será 0. Con color negro, color aquí será 0. ¿Sí? Porque este va de menos L, 0, L, ¿sí? Entonces pues será 0. Tenemos la capa L va a n igual a 2. Entonces, n igual a 2. Capa n igual a 2. El subnivel, recuerden que este está relacionado con el subnivel con el nivel. O sea, aquí va hasta n menos 1. Entonces, aquí sería 0. Espérate un momentico. Me gusta hacerlo así. 0 y 1, porque va hasta n menos 1. Y entonces iría menos L, 0 y 1. Entonces, aquí sería, para 0, sería 0. Pero para 1 dice que es menos 1, 0 y 1. Y ese estaríamos para la capa L. Para la capa M tenemos nivel energético 3. Aquí sería, este subnivel sería hasta n-1, que sería 0, 1 y 2. Entonces, cuando es 0, es 0 acá. Cuando es 1 es menos 1, 0 y 1. ¿Sí me entiendes? Y cuando es 2 es menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Pero porque no estoy segura de esta regla. 2. Bien, ese sería entonces el orbital orientación métrica. Ahora, a ver, yo estaba analizando aquí un poquito, porque también tiene que ver, estos son orbitales, ¿sí me entiendes? Estos son orbitales. Dice que, bueno, este es uno, ¿cierto? El orbital S, ¿cierto? Sería 1.
Si es 0, bueno, que sería 0. Pero si es 1, aquí tendríamos algo como PX, PY y PZ, que serían los 3. Si es 2, entonces SPD. Espere, orbital SPD. Por ejemplo, aquí sería S, P y D. Y aquí tendríamos los 5. Correcto. ¿Sí? Ahí tendríamos los 5. Cada uno de estos números corresponde a un orbital. Y si hacemos KLMN, que sería que lleva hasta los F, entonces en el último tendríamos que tener los 7. ¿Sí? Bueno, esos serían los números cuánticos. Tenemos números cuántico principal, orbital y magnético orbital. ¿Cierto? Eso sería así. Por ejemplo, yo podría escribir cuál sería el número cuántico para esta capa K. Por ejemplo, para el hidrógeno. Entonces voy a escribir aquí, no sé si acá. Espera. Escribámoslo acá. Por ejemplo, yo tengo que el hidrógeno, ¿cierto? El número atómico del hidrógeno es 1. El número atómico se representa con una Z. Espérate acá un momentico, ¿cómo hago? Espérate, átomo, número atómico y números cuánticos. Aquí no me falta el spin, pero quiero hacerlo fácil. Cuántico, claro que el spin es más o menos un medio. Bueno, listo. El átomo, digamos que es hidrógeno, ¿cierto? Entonces estaría en la capa K. ¿Dónde coloco la capa? Me encanta colocar la capa. K. Estoy hablando de la capa K. Entonces, el número atómico es 1. La configuración electrónica para el hidrógeno tendrá que ser 1s. 1 significa el nivel energético y esto es el L. Y el número que está aquí es 1, que es un electrón. ¿Sí? Como lo leímos acá. ¿Cómo es la notación del electrón? Ese es el nivel, el subnivel y el electrón. Entonces, el nivel, el subnivel y el electrón. N, L y un electrón. ¿Cómo se escribe el número cuántico? Entonces, el número cuántico sería escrito así. ¿Cómo? Este es el nivel, el subnivel. Güey, chica. No, espérate, a ver, espérate un momentico. Gracias por tener paciencia conmigo. Estoy tratando número cuántico principal, número cuántico orbital y el ML. Eso. Entonces, la configuración de electrónica del hidrógeno es 1s. Entonces, tendríamos número cuántico principal 1, número cuántico orbital 0. Y el ML tendrá que ser 0. Y ese es el número, los números cuánticos. Se escribe así: 1, 0, 0. Vamos a hacer el siguiente, en la tabla periódica, el siguiente átomo es el helio. La configuración de electrónica del helio es 1s2. ¿Listo? Entonces, número cuántico principal, voy a hacer con un amarillo. Número cuántico principal, 1. Número cuántico orbital, 0. Y el otro tiene que ser 0. Pero resulta que aquí hay 12 electrones. Bueno. Lo que pasa es que no, me toca meter el spin, definitivamente. Si quiero hacerlo así, me toca el spin. Se nota así. Por ejemplo, la Tierra tiene dos movimientos, uno de rotación y uno de traslación, ¿sí o no? El electrón también. Este es el núcleo, esta es la órbita, por ejemplo,
y vamos a tener en esa órbita dos electrones. Uno que va a girar en esta dirección, una que va a girar horaria y antihoraria. Digamos, o esta dirección, vamos a decir que es spin arriba. Y si es hacia abajo, el otro electrón tendrá que girar en spin contrario, porque hay algo que se llama el principio de exclusión de Pauli, donde dice que dos electrones no pueden tener los mismos números cuánticos. Entonces, por eso, si aquí hay dos electrones, la diferencia de ellos es el spin, que uno va a tener spin arriba y el otro va a tener spin abajo. Por eso es que me paré acá y me dije, no tengo que hablar del spin, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el spin es hacia abajo, lo vamos a llamar un medio. Y si el spin es hacia arriba, entonces vamos a decir que esto es un medio positivo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos los dos electrones. Bueno, hay algo que tengo que decir aquí también, porque aquí cuando es 1s, con electrón 1, uno puede decir este número cuántico, pero yo puedo escribir aquí el ms de la siguiente manera. Yo voy a escribir aquí más o menos un medio. Pero aquí entonces, ¿cómo serían los números cuánticos? Los números cuánticos para el hidrógeno tienen que ser de la siguiente manera. Tiene que ser 1, 0, 0 más un medio o 1, 0, 0 menos un medio. Uno de esos dos. Significa uno de esos. O este o este. No sabemos cuál. Pero sí así se escriben. Ahora vamos para el helio. La configuración de electrónica del helio es 1s2. Entonces, número cuántico principal, 1. Número cuántico orbital, como es S, es 0. ¿Cierto? Y este ml, como L es 0, este tendrá que ser 0, porque ml es menos L, 0L, o sea, 0. Más o menos un medio. Y para este vamos a decir que los números cuánticos son 1, 0, 0 más un medio, que sería para un electrón con spin arriba. Y el otro electrón tendrá 1, 0, 0 menos un medio. Y hasta ahí va la capa, ¿cierto? Y hasta ahí va la capa. Les voy a hacer una línea acá. Solo son dos esos. Vamos para la capa L. La capa L, ¿cierto? Los elementos son, en la capa L, tenemos a litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. ¿Listo? Esos teníamos. Por ejemplo, el litio, el número atómico es 3. La configuración electrónica sería 1s2, 2s1. Acá lo escribo. El boro, el berilio, el berilio tendría número atómico 4. La configuración electrónica sería 1s2, 2s2. Del boro, el número atómico es 6. Perdón. Del boro, número atómico es 5. La configuración electrónica sería 1s2, 2s2 y 2p1. Del carbono, número atómico es 6. 1s2, 2s2 y 2p6. ¿Sí me entiendes? Todos van hasta el p. Por ejemplo, el del neón tendría, el número atómico es 10. 1s2, 2s2 y 2p6. Entonces, ¿cómo se arman esos? Bueno, no sé si lo saben,
Más o menos es esta regla. ¿Dónde estás? Así. Estos son los niveles. Entonces, ¿cómo se arma, por ejemplo, si son 10 electrones? Entonces, sería algo como 1s2 y luego usted se viene para acá y vuelve acá, 2s2, ¿cierto? Y el otro sería, se mete por acá y el otro sería 2p6. ¿Sí me entiendes? Entonces, 1s2 se mete por acá, 2s2 se mete por acá, 2p6, ¿cierto? Si el número atómico fuera, por ejemplo, 19, o bueno, digamos el criptón, no, muy al argón, 18. Entonces sería 1s2, se mete por acá, 2s2, ahí van 4, se mete por acá, 2p6, 3s2, ahí harían, serían 2, 4, 6, y 6 son 12, se mete por acá, y aquí sería 12, 2p6, 18. ¿Sí me entiendes? Se utiliza esta regla de diagonales, diagrama de S. Bueno, sigamos de nuestro tablero. Entonces, L, la capa L. Entonces, en la capa L vamos a hablar, por ejemplo, del litio. Litio. Número atómico es 3. Entonces tendremos 1s2 y 2s1. Ah, no, perdóneme, yo hago. Uno S2, así, 2s1. Uno S2. No, no me sirve así, perdón. 1s2. Entonces, quiero escribir los números cuánticos de 1s2. Ah, pues ser estos mismos, ¿sí o no? Entonces sería 1, 0, 0, más o menos un medio, y sería, los números cuánticos sería 1, 0, 0, más un medio, y 1, 0, 0, menos un medio. Serían números cuánticos. 1s2. Y el otro es 2s1. Entonces, el nivel energético es 2. S es 0. O sea que aquí es 0. ¿Cierto? Porque este va de menos L, 0 y L. Pero aquí solo hay un electrón. Entonces, pero también lo voy a colocar como más o menos un medio. O sea que aquí el número cuántico va a ser así. 2, 0, 0 más un medio, o 2, 0, 0 menos un medio. Cualquiera de estos dos electrones serán los números cuánticos para este electrón. ¿Listo? Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a saltarme uno más largo. Por ejemplo, el neón, que es también de la capa L. Neón. Número atómico 10. Entonces, ¿cuál es la configuración electrónica? Sería 1s2, 2s2 y 2p6. ¿Cuáles serían los números cuánticos? 1s2 serían estos mismos. Entonces sería 1, 0, 0 más o menos un medio. Y sería 1, 0, 0 más, voy a dejarlo así, más o menos un medio. ¿Sí? Que serían estos dos. Para el 1s2. Esos serían los números cuánticos. 2s2, pues lo mismo, pero con el 2, ¿sí o no? 2, 0, 0, más o menos un medio. 2, 0, 0, más o menos un medio. ¿Sí ves? Y en este sería, fíjese que este es P6. Entonces sería lo siguiente, sería 2, el P es el SP.
1. Pero este es de menos L, 0 y 1, ¿cierto? Ese sería menos 1, 0 y 1, porque el ML va de menos L, 0, 1, menos L, 0, L. Entonces ahí estarían los tres. Para este 1 serían estos tres. Y cada uno con spin un medio. Entonces aquí sería más o menos un medio, más o menos un medio, más o menos un medio. Y ahí tendríamos los 6. Aquí sería 1, aquí serían 2, 4 y 6. ¿Sí lo vieron? Entonces aquí sería, voy a hacerlo con otro color para que se diferencie. Aquí sería 2, 1, menos 1, más o menos un medio. El otro sería 2, 1, 0, más o menos un medio. 2, 1, 1 y más o menos un medio. Y ahí están los 6. Y serían, sí, sería. Son 6 electrones. Entonces aquí sería 2, 4 y 6. Y ese sería en la capa L. Nivel energético 2. O sea, basta el nivel energético 2. Hagamos uno de la capa KLM. Voy a borrar esto. ¿Sí? Vamos a hacer uno en la capa M. Entonces, en la capa M, ¿qué átomos tenemos? Vamos a ver a nuestra tabla periódica. La capa M, tenemos el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el argón. ¿Cierto? Y ese va hasta el nivel 3. 3, N igual a 3. Entonces vamos a ir acá. Hacemos un ejercicio KLM. Entonces capa M. ¿Cierto? Cojamos en la capa M el argón, por ejemplo. Entonces el argón. ¿Ves cómo era que lo hacía? Aquí sería átomo, capa, átomo, número atómico. Entonces aquí sería capa, perdón. Bueno, capa, átomo, perdón. Capa M, átomo, entonces estoy diciendo que argón, número atómico del argón, el número atómico es el 18, ¿cierto? Luego, ¿qué sigue? Bueno, los números cuánticos sería N, L, ML, el MS de spin y los números cuánticos. Le corro un poquito más. Sería N, L, ML, MS del spin y los números cuánticos. Entonces, número atómico 18. Entonces, ¿cómo es la configuración electrónica? Tenemos que es, ¿dónde la hacía? Discúlpeme acá. La hacía hacia abajo, listo. Entonces, espérate. Número atómico 18. No ponía 18 ya. Entonces, aquí, ¿cuál es la configuración electrónica? Entonces, aquí sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6, ¿cierto?
Entonces uno si se va al diagramita ese que les mostré, donde, ay, este. Si son 18, entonces sería 1s2, ¿cierto? Entonces uno después se mete por acá y se va por acá. 2s2. Luego se mete por acá y se mete acá. 2p6, ¿cierto? Y luego 3s2. Se mete por acá y 3p6. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces 1s2 se mete por acá, 2s2 se mete por acá, 2p6, 3s2 y 2p6. Ahí están los 18. Listo. Entonces ahora sí vamos a armar los números cuánticos. Entonces sería hacemos con rojo. Entonces aquí sería 1s2, que ya sabemos que es número cuántico principal, número cuántico orbital, ¿cierto? Este va de menos L, 0L, o sea, 0, y spin más o menos un medio. Y ahí están los números cuánticos serían 1, 0, 0 y más o menos un medio, y ahí estarían los dos electrones. Pero con el 2, ¿cierto? Entonces aquí sería número cuántico principal, orbital, el ML, ya sabemos cómo es, y aquí están los dos electrones, más o menos un medio. Entonces sería 2, 0, 0, más o menos un medio. ¿Sí me entiendes? Ya sabemos cómo es también, ¿cierto? Hagámoslo con otro color, digamos el verde. Entonces aquí sería 2, 2. Pero el P, ¿cierto? El P es 1. Y como es 1, entonces va de menos L, 0L. Entonces aquí sería, voy a borrar estos dos números para poder armar este. Ese sería menos 1, 0 y 1. Y aquí sería más o menos un medio, más o menos un medio, más o menos un medio. ¿Sí me entiendes? Entonces aquí sería 2, 1 menos 1, más o menos un medio. El otro sería 2, 1, 0, más o menos un medio. Y el otro sería 2, 1, 1 y más o menos un medio. Estarían los 6. Bueno, ahora voy a colocar el 3S. 3S acá. Y 3S entonces tendríamos algo como número cuántico principal 3, L vale 0, entonces este vale 0 y aquí es más o menos un medio. Yo no sé si ya me cogieron la idea. 3, 0, 0 y más o menos un medio. Perdón, aquí es 3S2, ¿no? Y el otro es 3P6. Entonces aquí sería 3P6. 3P6. Y hago lo mismo que hice con el 2. Entonces aquí sería número cuántico principal. Hagámoslo con azul. Número cuántico principal, 3. P es 1. Pero como L es 1, entonces aquí tendremos menos 1, 0, 1. Y nuevamente, más o menos un medio, más o menos un medio y más o menos un medio. Y aquí tendríamos entonces 3, 1, menos 1, más o menos un medio. Y aquí sería 3, 1, 0, más o menos un medio. Aquí sería 3, 1, 1, más o menos un medio. Y ese sería entonces en la capa M. Chévere, ¿no? Así es como se arman los números cuánticos para cada, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿cuántos? Son 18 electrones, ¿cierto? Y están los 18. Aquí serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Y cada electrón tiene sus propios números cuánticos. No se puede repetir números cuánticos según el principio de exclusión de Pauli. Entonces, cada electrón tiene, y así está definido. Por ejemplo, las funciones de onda que deben cumplir ciertas condiciones, deben ser clasificadas con estos números cuánticos. Tenemos funciones de onda del orbital 1s2, funciones de onda del orbital 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ¿cierto?
¿cierto? Cada configuración de esta tiene sus propios números cuánticos. Una pregunta interesante, por ejemplo, podría surgir que en cada capa, ¿cuántos electrones hay? ¿Cuántos electrones máximos pueden haber? Y es donde aparece esto que estaba acá, que les decía yo, que ahorita les mostraba con respecto a esto. ¿Dónde está? 2n cuadrado, la regla de Rydberg. Por ejemplo, en la capa 1, ¿cuántos electrones orbitales deben haber? ¿Cuántos orbitales? En la capa 1 debería haber 2 como máximo. En la capa L, como máximo deben haber, entonces sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. En la capa M, entonces sería 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, 9 por 2, 18. Y así se cumple esta regla. Bueno, yo tenía más cosas que mostrarles aquí con ese tema. Creo que habían aquí otros simuladores que quería mostrarles. Muestra a ver. El de EducaPlus, que también me parece chévere. Por ejemplo, ese sí muestra algo chévere. Déjenme mostrarles. ¿Sí? Entonces aquí dice capas. Capa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Capa 6. Orbitales. Por ejemplo, este es como en la tabla periódica. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3pd, 4s. Orbitales. Orbitales p. Orbitales d. Los 5 y los 7. Ejemplo, esto es un orbital. Mire, la diferencia entre, por ejemplo, esta esfera, este puede ser 1s2 y esta otra esfera es 2s2, ¿cierto? Dice, en la capa 1s, capa 1, hay 2 electrones. 1s, hay 2 electrones. En el orbital 2s, capa 2, hay otros 2 electrones. Y en cada uno de los 3 orbitales p de una segunda capa hay otros 2, total 10 electrones. Bueno, por eso es bonito ese simulador. Hay otro tema que es con respecto a cómo se llega. A ver, ¿cómo es ese? Permítame un segundito. La regla de Hunk. Vamos a hablar de la regla. Ya hablamos de la ley, el principio de exclusión de Pauli, donde 2 electrones no pueden tener los mismos números cuánticos. Vamos a ver, o sea, cada electrón tiene sus propios números cuánticos. Cada electrón, por ejemplo, esto, en 2 electrones, aquí están dos números cuánticos. Si aquí hay 6 electrones, entonces aquí hay 6, cada electrón con su propio número cuántico. La regla de Hund también me parece muy chévere y es con respecto a los espines. Cuando un átomo tiene orbitales de igual energía, el orden en el cual se llenan de electrones es uno en el que el número máximo de electrones tiene espines no apareados. Los datos experimentales muestran que la configuración más estable, o sea, la que es preferida energéticamente, es la única donde los espines están no apareados. Por ejemplo, el carbono, el número atómico es 6. Vamos a ver. Entonces vamos a ver, el carbono, voy a hacerlo tal cual está acá. Déjenme mirar acá. Capa, átomo, número atómico, NL, ML, MS. No, mejor no. Configuración electrónica. Mejor acá. Átomo, configuración electrónica, más bien así. No lo vamos a tomar, no me sirve.
Y aquí voy a colocar aquí la configuración electrónica. Espérate. Y tenemos cómo se van ubicando los espines. Acá lo vamos a hacer en cajitas. Entonces, póngale cuidado. No coloquemos capa. Me toca buscar el átomo. No, perdón. Mejor átomo. Configuración electrónica. Y aquí vamos a ubicar cómo se van ubicando los espines, ¿cierto? Cómo se van ubicando los electrones de acuerdo al spin, de acuerdo a la red de Hunk, ¿cierto? Y esto es notado porque experimentalmente se notan que el átomo es más estable. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, el litio. La configuración electrónica del litio el litio tiene número atómico 3. Entonces, la configuración electrónica es 1s2, 2s1. Entonces, según la regla de Hunk, aquí voy a colocar una cajita, aquí también otra cajita y aquí otra cajita para ubicar los electrones. Estos dos electrones, ya sabemos cuáles son los números cuánticos, ¿sí? Y dice que es un electrón con espina arriba y otro con espina abajo, ¿cierto? Y este electrón lo voy a colocar según la regla de Hund, es más estable si yo lo coloco con espina arriba. Y ahí están los 3 electrones. Digamos con el fósforo. El fósforo a configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p5. ¿Cierto? 5, 7, 9 electrones. Entonces, ¿cómo quedarían las cajitas? Entonces, aquí sería. Esta cajita sería para el orbital 2s, el de 2 electrones. Esta, el de 2s2. Pero para el P5 son 3, ¿cierto? Entonces, aquí voy a colocar 1, 2, 3. PX, PY, PZ. Entonces, la regla de Joule me dice que los organice así. Entonces, aquí sería. En el 1s2, pues aquí sería uno con espina arriba y otro con espina aquí abajo. En el de SOSE sería uno con espina arriba y uno con espina abajo. El P5, como son 3, entonces voy a empezar a llenarlo así. Espina arriba y espina arriba. Los voy llenando así. Y luego vamos 3. Y luego empiezo con los espines abajo. Espina abajo, entonces aquí sería 4 y espina abajo 5. Y así es que se llenan según la regla de Junte. No puedo dejar espacios vacíos. ¿Sí me entiendes? Los voy llenando con espines arriba y después comienzo con los espines abajo. Esa es la regla de Junte, ¿cierto? Es donde energéticamente se encuentran más estables. Por ejemplo, otro, digamos, el silicio. El silicio, el número atómico el silicio es 10, 14. Entonces ese sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p2. Entonces aquí serían 10, 14. Entonces, yo ya sé que para el 1s2 tengo una cajita. Para el 2s2 tengo otra cajita. Para el P6 tengo 3. 1, 2 y 3. Para el 3s2 una cajita. Y para el 3p2 tengo 3 cajitas. Entonces sería acá. Entonces aquí sería uno arriba y otro abajo. 1s2. 2s2 sería uno arriba y otro abajo. 2p6 sería
uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. El S2 sería uno arriba, uno abajo, y el 3P2 sería uno arriba y uno arriba. Y así es que también se arman los números cuánticos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería el número cuántico? Armemos los números cuánticos de esto. Fíjese que usted aquí se lo vuelve lo interesante. Por ejemplo, voy a armar el número cuántico del 1s2. Entonces, yo ya sé que un número cuántico del 1s2, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? 1s2. Bueno, voy a hacerlo ahí abajo. Por ejemplo, 1s2. Entonces, 1s2. Voy a armarlo así. Entonces, en números cuánticos sería 1, 0, 0, más o menos un medio. Ese sería 1s2. 2s2. 2s2. Entonces sería 2, 0, 0, más o menos un medio. ¿Sí o no? 2p6. Entonces sería 2p6. Tendría yo así y así, ¿cierto? Entonces aquí sería 2, 2, 2. Aquí sería menos 1, 0, 1. Ay, perdón. 1, 1, 1. Y aquí sería menos 1, 0, 1. Y aquí sería más o menos un medio. Perdón, no me cabe. Aquí sería más o menos un medio, más o menos un medio, más o menos un medio. Ese sería el 2p6. Voy acá, 3s2. Entonces aquí 3s2, 3s2. Y yo ya sé que esto es 300 más o menos un medio. ¿Cierto? 3p2. Bueno. Según la regla de Hooke, los espines tienen que ser hacia arriba. Entonces sería 3p2. Y son solo dos. Entonces tiene que ser este número cuántico, ¿cuál sería? Sería 3, 1, ¿cierto? 3, 1. Bueno, tendría que ser así. Póngale cuidado. 3, 3, 1, 1. Pero aquí solo va a coger, solo son dos, con spin arriba. O sea, con aquí spin, es que no sé cuál colocar, si aquí es menos 1, 0. Ah, no, porque son dos. Ah, sí, con spin arriba sería un medio de este y un medio de este. Pero yo cabría la posibilidad, ¿cierto? Cabría la posibilidad que aquí fuera 1 con un medio spin arriba. ¿Sí me entiendes? Lo que sí es que son dos de estos, ya sea menos, o sea, porque el L aquí no me escribe el tablero, ya lo escribí, pero no escribe. Aquí, ok. La palabra O, ¿cierto? Es que este sí puede variar. Lo que sí es cierto es que los espines de estos dos tienen que ser hacia arriba. Yo podría escoger, por ejemplo, o sea, en ese 3P, digamos que si fuera 3P6, no sé si me hago entender, si fuera 3P6, por ejemplo, si fuera 3P6, digamos, yo tendría 3, 3, 3, 1, 1, 1, aquí sería menos 1, 0, 1, ¿cierto? Digamos que si yo tuviera uno aquí, todos los tres espines serían hacia arriba, o sea, sería un medio y un medio, porque los espines serían siempre arriba y después estoy llenando los espines abajo. Serían digamos que si es 3P6, no, eso sería 3P3 más bien. Sería este y este, pero resulta que es P2. P2, o sea, aquí pueden haber varias posibilidades en el P2, porque puede ser 3, 1, menos 1, un medio. 3, 1 o, no, perdón, 3, 1, menos 1, un medio, 3, 1, 0, un medio. Y puede entrar a jugar este número cuántico así. O puede entrar a jugar ser este y este, mejor dicho, ser este y este, o este y este, o este y este. ¿Sí me entienden? Porque como son dos, entonces puede entrar a jugar, ¿sí? Voy a borrar este.
Puede ser este y este, o este y este, o este y este. Lo que sí es cierto es que el spin sí va arriba, por la regla de Hooke. ¿Ah? Esos son los 4 números cuánticos. Yo me encantaría hacerles otro ejercicio, digamos, a ver cómo nos va. Digamos que el flúor, el número atómico es 9. Es un material paramagnético, por ejemplo. ¿Sí? El flúor, que sería este. Y es paramagnético porque no tiene un electrón apareado, ¿cierto? No tiene un electrón apareado con otro. Entonces, por eso se le considera el flúor un material paramagnético. O sea, las características de los materiales tienen que ver con su configuración electrónica y, pues, obviamente, con sus 4, que lo representan los 4 números cuánticos, ¿cierto? Por ejemplo, este material, este es diamagnético, porque todos los electrones estaban apareados. Por ejemplo, el neón. El número atómico es 10, o sea que vamos a ver cómo lo dice acá, la configuración electrónica, la configuración electrónica sería 1s2, 2s2 y 2p6. Es un material diamagnético porque todos los electrones están apareados. Entonces aquí sería, yo puedo entonces hacer casillitas, ¿cierto? Casillitas acá. ¿Cómo serían los electrones S? Serían arriba y abajo, ¿cierto? Listo, no hay lío. Este sería, por ejemplo, 2S sería arriba y abajo. Ay, quiero hacerlo con amarillito. Amarillito. Arriba y abajo. Y los P, pues ahí no hay lío, ¿cierto? Porque ahí están todas las casillas llenas, ¿cierto? Y entonces aquí sería arriba y abajo. Sería 2, 4 y 6. Ese es un material diamagnético. Todos los electrones están apareados. ¿Ves? Y bueno, yo podría, por ejemplo, eso en un parcial hacerlo así, decirles que el número atómico es este, el elemento es este, escriba la configuración electrónica, escriba cómo es el apareamiento de los electrones y cómo serían los números cuánticos. ¿Ves? Hagan los números cuánticos de este, por ejemplo, yo ahorita los hago. No les pregunto porque eso es un larguero ahí. Pero háganla y ya lo hago yo. Escriban los números cuánticos del neón. ¿Qué otro? A ver. Bueno, si hicieron, ¿cuáles serían los números cuánticos? Entonces, lo que yo quiero que hagan es esto. Escriban 1s2, 2s2 y 2p6. Así. Entonces, su merced dice, bueno, aquí sería 1, 0, 0, más o menos un medio. Y tendríamos este apareamiento. ¿Cierto? Sería 1, 0, 0 más un medio, que sería este, y 1, 0, 0 menos un medio, que sería este. Ahora, el de 2, 0, 0, la misma vaina, pero con 2. Entonces sería 2, 0, 0 más un medio, que sería este, y 2, 0, 0 menos un medio, que sería este. Y estos son los PX, PY, PZ. Entonces aquí sería 2, 1, 0, 2, 1. Bueno, realmente empecemos con el menos 1, ¿no?
Entonces sería 2, 2, 1. Entonces sería, aquí sería menos 1, 0, 1. Y aquí sería más o menos un medio, más o menos un medio y más o menos un medio. Y todos los electrones están apareados. Entonces, este es de este, este es de este, este es de este. Eso sería. Que usted sepa escribir en una configuración electrónica cómo serían los números cuánticos y cómo se escribirían acá. Voy a hacerles uno a ver si la hacen. Por ejemplo, el fósforo. Vamos a escribir el fósforo. El fósforo, la configuración, el número, los números cuánticos, bueno, configuración electrónica es 1s2, 2s2, ahí no hay lío, 2p6, ahí no hay lío, 3s2, pero quiero que escriban el 3p3, ¿cómo lo escribirían? Hagan el dibujo de las casillas y luego calculan los números cuánticos. ¿Cómo sería? 3p3. Y lo acabo de explicar. Ese es el fósforo. Profe, Dime. es que no entiendo una parte. O sea, yo Dime. entiendo dónde aparece el primer número. Por ejemplo, en el 2P6, el 2 es el que acompaña el P, ¿sí? Pero los otros dos números no entiendo cómo los saca. El más o menos un medio, sé que va con las flechitas que dibujas ahí en los cuadritos. Pero los otros dos números, el 1, el menos 1, 1, 0, 1 y 1, si no, Ah, no entiendo, ya. Te voy a hacer una cosa acá, te voy a escribir una cosa acá otra vez. Fresco, que aquí estamos para aprender. Yo tengo el número cuántico principal, que son los números cuánticos, 1, 2, 3, 4, números enteros, ¿cierto? El número cuántico orbital, ¿cierto? Que este orbital aquí lo voy a escribir como el número cuántico orbital. ¿Cuáles son los números cuánticos orbitales? Tiene que ver con el n. Exacto, entonces L sería igual a 0, 1, 2, punticos, n menos 1. ¿Sí o no? sí, Pero señora. resulta que el número cuántico magnético orbital va así, mira. Menos L, punticos, 0, punticos, L. Entonces, póngale cuidado. Yo le voy a hacer el que no entiende. Por ejemplo, este número, ¿cómo serían sus números cuánticos? Bueno, y me faltó el del spin, que tú ya entiendes que eso es más o menos un medio. Este 3, el 3S, 3S2, ¿cómo sería? Entonces voy a hacerlo con amarillito. Entonces sería, el nivel energético, pues sería 3. El S, que sería 0. Pero recuerde que el L va de 0, 1, 2 hasta n-1. Para escribir yo tengo que tener en cuenta este. Si L vale 0, el ML, pues ¿cuánto valdrá 0? Ahora, voy a explicarte este de acá, este de acá. 3 es el de nivel energético. Pero este es el orbital P. Y el orbital P tiene que ser 1. Sí. Ahí vamos. El orbital P tiene que ser 1. Pero cuando es 1, si este es 1, resulta que este tiene que ser menos 1, 0 y 1. Entonces aquí escribo menos 1, 0 y 1. Porque aquí me da este celo. O sea, lo mismo que yo te explicaba acá, mira, antes de comenzar a hacer esto acá. ¿Sí me entiendes? No sé si es acá. Eso, acá. Tendríamos que en la capa acá, bueno, esto sería nivel energético 1, subnivel L 0 y el ML sería 0. Aquí, si es la capa L, entonces tenemos 2 el nivel energético. Pero el 2 tiene dos posibilidades. Como es n-1, el L es n-1, sería 0, 1. El del 0, 0. Y el del 1 sería menos 1, 0, 1. Ahora la capa M, que sería 3, nivel energético 3. 0, 0. 1, entonces tiene que ser menos 1, 0, 1. Si es 2, sería menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. O sea, estos son definidos por este subnivel. Así como este subnivel es definido por el nivel. Ah, Entonces, listo, profe, ya te entendí. sí. O sea, el L tiene que estar definido
sea, este de aquí tiene que estar definido es por este. Si este es 1, entonces esto va de menos 1, 0 y 1. Si aquí fuera, por ejemplo, no el P, entonces tenemos SPD. Digamos que fuera D, orbitales D, entonces el D es 2. Entonces aquí tendríamos, digamos que tú tengas, voy a borrar acá, tú tengas algo así como 2SPD. Por ejemplo, 4D2. 4D2. Entonces, nivel energético sería 4. Mira. Pero el D es SPD 0, 1, 2. 2. Si este es 2, ¿cómo defino este? Es a partir de este de acá, del subnivel. Entonces, aquí el subnivel aquí sería algo como menos 2, 0, perdón, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. O sea, este de acá es definido a partir de esta. Profe, pero ¿y el L no sería N-1? No, yo lo estoy haciendo exclusivamente para este número, para este número. Solo para ese. Ah, listo. Solo para ese. No. El L sí es N-1, pero como solo, te estoy dando el ejemplo solo para este número, solo para este número. Por ejemplo, yo te voy a preguntar, si tú tienes, por ejemplo, espera, borro todo esto. Yo le digo, escríbame números cuánticos de, por ejemplo, espérate, miro acá, me ayudo acá, digamos, 3 de 10. Entonces yo te digo, escríbame números cuánticos del 3, solo para ese número. ¿Cómo sería? ¿Nivel energético? ¿Cuál? 3. Eso. Entonces, S, P y D. Aquí sería 0, 1 y 2. El L vale 2. Y si el L vale 2, este ML, ¿cómo se define? Como menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y así saca los números cuánticos. Entonces empiezas tú. 3, 2, menos 2. 3, 2, menos 1. 3, 2, 0. 3, 2, 0, 1. 3, 2, 2. Y después más un medio, más un medio, más un medio. Ah, bueno, Y sí, ahí estarían dependiendo los si 10 números cuánticos. y Y si ahí está estaría. solito, pues entonces sería más un medio, nomás. Por ejemplo, si solo hay una flecha apuntando hacia arriba, sería más un medio nomás. Ajá. Ah, listo, Pero pues ya entendí. fíjate que aquí están los 10. Tú tienes que tener 10 orbitales, 10 electrones. 10 electrones tienes que tener. Y tienes que tener 10. O sea, fíjate que ahí salen. Porque aquí serían, Sí. ¿cuáles serían los 10? Correcto. Aquí serían 3, 2, ay, perdón. Sería acá. Voy a escribirlos acá. 3, 2 menos 2 más un medio. 3, 2 menos 1 más un medio. 3, 2, 0 más un medio. 3, 2, 1 más un medio. 3, 2, 2 más un medio. Entonces aquí serían 2, 4, 6, 8 y 10. Cada electrón tiene sus propios números cuánticos. Y no se repiten. No se pueden repetir. Sí, ah, ¿Listo? listo, profe. Ah, Sí, qué ya entendí ahora sí. chévere, chévere. ¿Listo? Profe, yo no he entendido muy bien lo de las casillitas, o sea, lo de los cuadraditos. La regla de Hund, bueno, voy a hacerlo ahí. Entonces aquí voy a hacer las casillitas. Cada casillita es un número cuántico. Esto es un número cuántico, o sea, 1, 0, 0 más un medio, que sería espina arriba. Esta de espina abajo sería 1, 0, 0 menos un medio, espina abajo. Ahí está, en esa casillita solo deben haber 2 electrones, que son estos dos. Y ese es este número. 1s2, que tiene 2 electrones escritos sus números cuánticos, y esta es la regla de Hund. Pero ahí no tiene problema, yo creo que ahí tú entiendes bien. Si es 2s2, pues serían estos 2 electrones, que sería uno con espina arriba y otro con espina abajo. ¿Tú entiendes ahí bien? El 2p6, pues es fácil, porque aquí sería lo que le explicaba a tu compañero, como es p,
Entonces sería 1, pero ese 1 tiene posibilidades de, como es menos L es 0, 1, entonces sería menos 1, 0 y 1, y más un medio, y medio, de ahí estarían los electrones. Pero, ¿qué pasaría cuando no se completa? Por ejemplo, este es 3, no es 6. Profe, qué pena interrumpirte, es decir, que el 2P6 tendría 3 casillitas. Sí, tres casillitas. Porque aquí están 2, que serían estos 2, 2 que serían estos 2, y estos 2 que serían estos 2. El problema es cómo llenar cuando son 3, por ejemplo, así como este, que no, aquí es 3, es 6, si no hay problema, pero cuando es 3, ¿cómo se llenan? Para armar los números cuánticos. Entonces uno hace, voy a hacerte las casillitas, que ahí voy. Entonces aquí sería este para el 1S2, este es para el 2S2, 3 casillitas con el de PX, porque son 3 PX, PY, PZ, ¿cierto? O sea, en los orbitales P hay hasta 3 orbitales. Listo. ¿En qué íbamos? 3P6, entonces son 3 casillitas para los P. ¿Te acuerdas esto de acá? Espérate, te muestro. Espérate, te muestro algo. Esto. Entonces, los orbitales S solo es el orbital S solo tiene un orbital. Exacto. Los P tienen 3. Sí. Los P. Los D tienen 5. Y los Y los F7. F tienen 7, correcto. Entonces, cuando armemos las casillas, las armemos así. Entonces, los S tienen 1. Mire, el S tiene 1. Los P tienen 3. ¿Cierto? Los P tienen 3. Y aquí no hay F, pero si tuviera F tendrías que hacer 7 casillas. Bueno, los P tienen 3. Entonces vamos a hacer, bueno, este es de acá. Corresponde a cada nivel. Uh-huh. O cada nivel no, sino a cada... Este sería, sí, este sería el de S, ¿sí o no? 1S. Las 7 formitas que tendría, por ejemplo, el nivel F. Correcto, 7 casillas, el nivel F. El P tiene 3 casillas, el S tiene una casilla. Entonces, este tiene una casilla. ¿Sí? Ahí están los 2 electrones. Este tiene 3 casillas. Este tiene una casilla, porque es orbital S. Pero fíjate que este debe tener 3 casillas, porque es orbital P. ¿Cómo lo lleno? Entonces, la regla de Hund dice que primero llene los vacíos y con spin arriba. O sea, aquí sería 1, 2 y 3. Y así se llena. Entonces, con eso yo ya puedo armar los números cuánticos. Entonces, voy a armar los números cuánticos. ¿Cómo sería? Entonces, aquí sería 1S2. Entonces, este es fácil porque esto es 1, 0, 0 más un medio. 2S2. Es fácil porque es 2, 0, 0 más un medio. El 2P6 es fácil también porque son 1, 2, 3. Ahí están las 3 casillitas. Aquí sería 2, 2, 2, 1, 1, 1, que es el orbital P. Como es 1 el orbital P, aquí tenemos menos 1, 0, 1. Y aquí es más un medio, más un medio y más un medio. Ahí están los 6 electrones. ¿Y qué pasa con el 3S? Pues 3S también es fácil porque es 1 nomás y aquí sería 3, 0, 0 más un medio. Pero ¿qué pasa con este? Como la regla de Hund me dice que debe ser ubicados así. Entonces, ¿cómo serían los números cuánticos? Ah, fácil. Porque sería 1, 2 y 3. Pero aquí tiene que ser spin arriba. Más un medio, más un medio, más un medio y más un medio. Y aquí tendría entonces el número 3, 3, 3, como es P es 1, 1, 1, y aquí sería como L es 1, entonces el otro sería menos 1, 0 y 1. Y listos. O sea, la regla de Joule me permite armar los números cuánticos. Vamos a hacer otro a ver si lo hacen. A ver, donde también tengan que ubicar. Por ejemplo, el azufre.
El azufre, la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, ¿cierto? 3s2 y 3p4. Bueno, hágale pues. Ay, no los... calculen, primero hagan estas casillitas y después determinen los números cuánticos tal como está acá. ¿Cómo los ubicarían? Bueno, apliquen la ley de Hunk y después sí calculen los números cuánticos. Así va a ser escribir en el parcial. ¿Sí? De acuerdo a la ley de Hunk, ¿cierto? Determinen los números cuánticos. Niños, yo ya terminé. Me faltan los números cuánticos principales. Y ya. De pronto el sábado hacemos un tallercito para que ustedes como que se metan en el cuento. Ay, toca hacer las funciones para el átomo de hidrógeno. ¿Cómo van con ¿cómo es? ¿Qué fue lo que leí? El MATLAB. Good. Próxima clase termino. Bueno, entonces aquí sería. El S tiene una casillita. 1S. El 2OC tiene una casillita. El P tiene 3 casillitas. El 3S tiene una casillita. Y el P tiene 3 casillitas. Bien. Entonces el S tiene una casillita. 1S. 2S2. No hay lío. El 2P6. Tampoco hay lío. 3S2. Tampoco hay lío. Pero ahí el P4 tienen que aplicarlo la ley de Hunk. ¿Sí? No dejar vacíos. Por ejemplo, si son 4 electrones, van a ser espina arriba, y ahí van 3, ¿sí o no? Y el 4 sería acá llenado, acá. Entonces aquí voy a colocar, voy a decir que esto es -1, 0 y 1. ¿Cómo sería entonces? Fácil, números cuánticos serían. Entonces sería 1S2, entonces sería 1, 0, 0 más 1 medio. ¿Cierto? 2S2, 2, 0, 0 más menos 1 medio. Listos. 2P6, 2P6, 1, 2 y 3. Entonces sería 2, 2, 2, 1, 1, 1. Aquí sería -1, 0, 1, más o menos 1 medio, más o menos 1 medio, más o menos 1 medio. Y el 3S2, no hay lío. Entonces aquí sería, uy, ay, se me amarilló la tableta. Menos mal terminé. Sería 3, 0, 0, más o menos 1 medio. Y el otro sería 3P4. Entonces sería 1, 2 y 3. 3, 3, 3, 1, 1, 1, ¿cierto? -1, 0 y 1. Y aquí sería más o menos 1 medio, 1 medio y 1 medio. Ahí están los números cuánticos. ¿Sí les quedó así? Sí, profe.